Aquella noche, cuando despertó en la habitación blanca del hospital, Julián no sabía quién era. No de verdad. No como antes. La luz fría de los tubos fluorescentes sobre su cabeza hacía que la habitación pareciera un escenario de pesadilla. No recordaba nada del accidente que lo había llevado allí, ni cómo había terminado en ese lugar. Pero había algo peor. En su mente, extraños fragmentos de imágenes, olores y sonidos se entrelazaban sin sentido, como si fueran recuerdos que no le pertenecieran. Al principio pensó que su cerebro estaba confundido, que la medicación hacía efecto y alteraba sus sentidos. Pero esos fragmentos no se iban, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban con más fuerza, más urgencia. Vio una ciudad vieja, calles mojadas bajo una lluvia persistente, farolas que parpadeaban, y edificios que parecían observarlo con ojos invisibles. Pero sobre todo, escuchaba un susurro, una voz apenas audible que lo llamaba por su nombre, una voz que helaba la sangre. «Julián, vuelve a mí». No sabía de dónde venía esa voz ni qué significaba, pero la sensación de que alguien o algo lo estaba buscando crecía dentro de él, alimentando una ansiedad que no podía controlar. Intentó contárselo a los médicos, pero solo le respondían con miradas de compasión y palabras vagas sobre trauma y amnesia. Un día, al volver a casa tras el alta hospitalaria, se encontró con que su apartamento estaba intacto pero extraño, como si hubiera estado esperando su regreso durante mucho tiempo. En la pared del pasillo, encontró una fotografía que no recordaba haber visto nunca. Una imagen en blanco y negro de una calle oscura y vacía, con una figura borrosa al fondo. En el reverso, apenas legible, había una fecha y un nombre. Ciudad Vieja, 1932. Aquella foto era la primera pista de que esos fragmentos en su mente podían estar conectados con algo real y muy antiguo. Pero, ¿qué relación tenía esa ciudad olvidada con su vida actual? Y, más inquietante aún, ¿por qué sentía que esos recuerdos intentaban advertirle de algo terrible que aún estaba por suceder? Con el diario de un amigo, que apareció misteriosamente en su buzón y contenía apuntes sobre sucesos extraños en la ciudad vieja, Julián decidió que debía investigar. Pero cuanto más se adentraba en esos recuerdos ajenos, más se desdibujaba su propia identidad. Cada respuesta parecía abrir una nueva puerta al miedo y a la duda. El recuerdo que no quería tener estaba despertando. Y con él, una verdad que podía destruir todo lo que Julián creía conocer sobre sí mismo y sobre la ciudad que creía su hogar. Julián pasó los días siguientes atrapado en un torbellino de confusión y ansiedad. Cada vez que intentaba concentrarse, los fragmentos regresaban con fuerza, como si la ciudad antigua estuviera susurrándole directamente al alma. No eran recuerdos propios, eso lo tenía claro, pero tampoco podía ignorarlos. Había algo que lo llamaba, algo que no podía comprender, pero que lo mantenía en una tensión insoportable. Decidió comenzar por la fotografía. La calle Vieja, 1932. ¿Por qué ese nombre le era tan desconocido y a la vez tan familiar? La ciudad vieja, como la llamaban los pocos habitantes que aún se atrevían a mencionar ese barrio, había sido escenario de tragedias, desapariciones inexplicables y leyendas que la mayoría prefería olvidar. Julián buscó en archivos públicos, visitó bibliotecas y preguntó a viejos vecinos. Encontró que en esa época, un incendio devastador había consumido gran parte del barrio, dejando muchas historias sin resolver y cuerpos nunca encontrados. Pero lo más inquietante era que todas las desapariciones parecían estar relacionadas con una figura oscura. Un susurrador, que se decía caminaba entre las sombras, reclamando almas perdidas. Cada testimonio que encontró tenía algo en común. Aquellos que afirmaban haber visto al susurrador hablaban de una presencia que se metía en sus sueños, una voz que les llamaba por su nombre y les mostraba escenas imposibles de olvidar. Julián sintió un escalofrío. Esa era exactamente la sensación que lo perseguía desde que despertó en el hospital. Por la noche, los fragmentos se hacían más intensos. No solo veía la ciudad, también sentía la humedad en la piel, el olor a carbón quemado, el crujir de las maderas viejas y el susurro constante que se transformaba en un grito silencioso. Y entonces, cuando menos lo esperaba, en medio de su tormento, un nombre apareció en su mente con claridad devastadora: Elías. ¿Quién era Elías? ¿Era ese nombre la clave para entender los recuerdos que no eran suyos? Julián no lo sabía,
Pero algo dentro de él sabía que debía encontrar a esa persona, aunque fuera solo para descubrir por qué su mente estaba atrapada en un pasado que no le pertenecía. Una noche, mientras revisaba los apuntes del diario que le había llegado, encontró una anotación que decía: Elías desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que nunca salió realmente de la ciudad vieja, que la ciudad misma lo retuvo. La sensación de peligro se intensificó. Julián entendió que la ciudad tenía secretos que no estaba dispuesta a revelar fácilmente, y que su vínculo con ese pasado era más profundo y oscuro de lo que jamás imaginó. Pero no podía retroceder. El recuerdo que no quería tener estaba despertando. Y con él, la sombra del susurrador se hacía más real, más cercana, como si en cualquier momento fuera a tocar su puerta. Impulsado por una mezcla de miedo y una necesidad urgente de respuestas, Julián decidió que debía ir a la ciudad vieja. Sabía que era un lugar al que la mayoría evitaba acercarse, un barrio que el tiempo parecía haber olvidado y que los vivos preferían no mencionar. Pero para entender esos recuerdos fragmentados y encontrar a Elías, no tenía otra opción. Al llegar, lo primero que notó fue el aire pesado y denso, como si el barrio mismo estuviera envuelto en una neblina que no se disipaba con la luz del día. Las calles, estrechas y empedradas, estaban cubiertas de polvo y basura, y las fachadas de los edificios mostraban cicatrices de abandono y decadencia. Algunos vecinos lo miraban con recelo, con ojos cansados que parecían cargar historias que Julián solo podía imaginar. Intentó preguntar sobre Elías, pero nadie parecía saber nada o quería evitar el tema. La gente se cerraba en un silencio tenso, como si pronunciar ese nombre fuera a invocar algo terrible. Sin embargo, una anciana que lo observaba desde la ventana de su casa se atrevió a decirle algo con voz temblorosa. Elías no es un nombre para recordar, muchacho. Aquí, las sombras se llevan lo que el día no puede salvar. Si sigues buscando, te arriesgas a perder más que recuerdos. Pero Julián no estaba dispuesto a rendirse. Con el diario y la fotografía en mano, recorrió la ciudad tratando de encontrar algún indicio. Fue así como llegó a una antigua iglesia en ruinas, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Dentro, las paredes tenían inscripciones desgastadas y dibujos que narraban historias oscuras de la ciudad, con símbolos que Julián reconoció del diario. Entre esos símbolos, había uno que se repetía, un círculo roto, como una puerta entreabierta. Julián sintió una punzada en el pecho, una mezcla de temor y esperanza. Quizás esa puerta era la clave para entender la conexión entre él, Elías y la ciudad vieja. Mientras exploraba la iglesia, un golpe seco resonó en el exterior. Julián salió rápido y vio que la niebla comenzaba a descender con rapidez, como si la noche quisiera envolverlo. Un susurro lo llamó por su nombre desde las sombras, y su corazón se aceleró. En ese instante comprendió que el pasado que había intentado enterrar no solo estaba vivo, sino que lo estaba buscando con desesperación. El recuerdo que no quería tener se estaba convirtiendo en su única realidad. La niebla se espesaba a medida que el crepúsculo caía sobre la ciudad vieja, envolviendo las calles y las ruinas en un manto casi palpable, como una cortina que separaba el presente del pasado. Julián sintió que cada paso que daba lo sumergía más en un mundo que no era el suyo, un territorio donde la realidad parecía diluirse y dejar paso a ecos que no lograba comprender del todo. Las voces comenzaron a aparecer en la distancia, susurros apenas audibles, como un murmullo lejano que se acercaba con el viento. Julián apretó los dientes y siguió caminando, dejando que esa mezcla de temor y curiosidad lo guiara. A cada instante, los fragmentos de recuerdos se agolpaban en su mente, más nítidos, más dolorosos. De repente, en un cruce de calles, la figura borrosa de un hombre apareció a lo lejos. Julián sintió que su corazón se detuvo por un segundo. Aquella sombra llevaba un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba el rostro. Era Elías. Sin pensarlo, Julián empezó a seguirlo, pero la figura desapareció entre la niebla antes de que pudiera alcanzarla. Desorientado, Julián se detuvo, preguntándose si aquello no era más que una alucinación, producto de su mente cansada. Fue entonces cuando escuchó claramente su nombre, susurrado por varias voces que parecían salir de todos lados y de ninguna a la vez. Julián, no olvides, no olvides. La repetición de la frase era un eco que retumbaba en sus oídos y en su pecho. Una mezcla de advertencia y súplica. Intentó gritar,
pero su voz se perdió en la espesura de la niebla. En un acto impulsivo, sacó del bolsillo el diario y empezó a leer en voz alta uno de los pasajes. Las palabras parecían resonar con fuerza, como si despertaran algo dormido en las entrañas de la ciudad. Y entonces, la niebla se abrió un instante para mostrarle una puerta antigua, entreabierta, con símbolos idénticos a los que había visto en la iglesia. Julián comprendió que ese portal no era solo un lugar físico, sino una frontera entre lo que era y lo que había sido. El recuerdo que no quería tener lo arrastraba hacia un destino del que no podía escapar, y la sombra de Elías parecía ser la llave para cruzar esa puerta. Pero cruzar significaba enfrentar la verdad, y no estaba seguro de si estaba listo para hacerlo. El aire alrededor de Julián se volvió más frío, y un silencio casi absoluto cayó sobre la ciudad vieja, como si el mundo contuviera la respiración. Frente a él, la puerta antigua permanecía entreabierta. Su madera gastada y los símbolos tallados en su superficie irradiaban una energía oscura e inquietante. Julián sabía que cruzar ese umbral no era solo una decisión física, sino un acto de entrega a algo que podría consumirlo por completo. Con la mano temblorosa, tocó la puerta y sintió una vibración profunda, como si la ciudad misma estuviera viva y latiera bajo sus dedos. En ese momento, la voz susurrante que lo había perseguido desde que despertó en el hospital volvió a hablar, esta vez clara y firme. Solo el que enfrenta su pasado puede liberar el presente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero también una determinación desconocida. Julián dio un paso adelante y cruzó el umbral. Del otro lado, el mundo se transformó. La niebla se disipó y se encontró en una versión distorsionada de la ciudad vieja, como un reflejo oscuro y fragmentado, donde los edificios parecían deformarse y el tiempo se movía de manera errática. Las calles estaban vacías, pero el aire estaba cargado de susurros y ecos que reverberaban en sus oídos. Mientras avanzaba, vio escenas que no podía comprender, personas que desaparecían en la penumbra, sombras que se movían sin cuerpo, y fragmentos de recuerdos que parecían mezclarse con los suyos. Cada paso lo llevaba más profundo en ese mundo entre la realidad y la memoria. En un rincón, encontró un retrato antiguo de un hombre con mirada intensa y triste. El mismo rostro que había visto en sus fragmentos, Elías. Bajo la imagen, una inscripción decía: perdido entre lo que fue y lo que podría ser. Julián sintió una conexión inexplicable con ese hombre, como si sus destinos estuvieran entrelazados en una red que ni el tiempo ni la muerte podían romper. Mientras seguía caminando, una figura oscura apareció frente a él. No era Elías, sino algo mucho más antiguo, más poderoso. Una presencia que parecía ser el origen de todos los susurros, de todas las desapariciones, de todos los recuerdos robados. Has llegado demasiado lejos, Julián, dijo la voz, profunda y resonante. Pero aún tienes una oportunidad. Enfrenta lo que temes o queda atrapado en este limbo para siempre. Julián sintió que su mente se fragmentaba entre el miedo y la determinación. Sabía que el recuerdo que no quería tener era solo el comienzo de una verdad que pondría a prueba su alma. Y entonces, con el corazón acelerado, dio el siguiente paso hacia lo desconocido. El espacio alrededor de Julián parecía oscilar entre realidad y sueño, una dimensión donde el tiempo se deshacía y los límites se desvanecían. La figura oscura, esa presencia que irradiaba un poder antiguo, lo observaba con una mezcla de curiosidad y amenaza, como si evaluara si merecía seguir adelante o quedar perdido para siempre en aquel limbo. Julián sintió como su pecho se apretaba, y la ansiedad trataba de dominarlo, pero también algo dentro de él se rebelaba, una chispa de voluntad que no quería ceder ante el miedo. Con voz temblorosa, preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La figura se acercó lentamente, y aunque no tenía un rostro claro, Julián pudo percibir en su voz una tristeza infinita. Soy el guardián de los recuerdos olvidados, el eco de aquellos que la ciudad ha tragado y dejado en la oscuridad. Tú, Julián, has sido tocado por el recuerdo prohibido, un fragmento que no te pertenece pero que busca redención. ¿Por qué a mí?, insistió Julián, intentando comprender la magnitud de lo que enfrentaba. ¿Por qué me persiguen estas memorias? Porque en ti habita la llave para cerrar un ciclo que se rompió hace décadas. Elías fue el primero, el elegido que se perdió en las sombras, pero tú tienes la oportunidad de terminar lo que él no pudo. Pero debes ser fuerte.
Enfrentarte a lo que ocurrió en la ciudad vieja no es solo recordar, es revivir y aceptar. Julián sintió que la figura se desvanecía poco a poco, pero antes de desaparecer, dejó un último mensaje que retumbó en su mente. Busca la verdad en el pozo de los susurros. Allí, todo será revelado. De repente, Julián se encontró de nuevo en la ciudad vieja, frente a un pozo antiguo y olvidado, cubierto de musgo y sombras. Era un lugar que no recordaba haber visto antes, pero que ahora se sentía extrañamente familiar. El silencio que lo rodeaba era absoluto, salvo por un murmullo bajo, un susurro que parecía provenir del pozo mismo. Julián se acercó con cautela, mirando al interior, donde la oscuridad parecía absorber toda la luz. Con el corazón latiendo con fuerza, escuchó claramente. La verdad está aquí. Solo quien se atreva a mirar puede entender lo que el pasado quiso esconder. Julián sabía que lo que descubriría cambiaría para siempre su vida y la historia de la ciudad vieja. El recuerdo que no quería tener estaba a punto de revelar su rostro más oscuro. Julián se inclinó sobre el pozo antiguo. La oscuridad en su interior parecía un abismo sin fondo que absorbía toda la luz que intentaba penetrarlo. Un frío húmedo emergía desde esa boca oscura, y junto con él, un murmullo constante, como si voces atrapadas estuvieran intentando comunicarse, pidiendo ser escuchadas. Cada vez que Julián ponía la mano cerca, sentía que las palabras resonaban dentro de su cabeza, fragmentos de historias incompletas, fragmentos que parecían piezas de un rompecabezas terrible. ¿Qué secretos había escondido la ciudad vieja? ¿Qué acontecimiento tan oscuro podía borrar las memorias y arrastrar a las personas a esa niebla de la que él apenas comenzaba a despertar? Una voz clara, distinta a todas las demás, rompió la confusión en su mente. Era la voz de Elías, la voz que había estado llamándolo desde el principio. No temas, Julián. Si estás aquí, es porque estás listo para saber la verdad. Las palabras resonaron con una mezcla de urgencia y tristeza. Julián cerró los ojos y trató de concentrarse en esa voz, intentando entender lo que Elías intentaba decirle. En ese instante, su mente fue invadida por imágenes violentas. Un incendio que consumía casas, personas corriendo desesperadas, gritos que se perdían entre las llamas y el humo. Pero en medio del caos, una figura solitaria permanecía inmóvil, observando todo con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Entonces, la imagen cambió y Julián vio a un grupo de hombres reunidos en secreto en una habitación oscura, susurrando palabras que no podía entender, pero que parecían tener un poder terrible, una especie de pacto oscuro que había condenado a la ciudad vieja desde hacía décadas. La voz de Elías siguió guiándolo, diciéndole que solo enfrentando esos horrores podría liberar a las almas atrapadas y recuperar su propia mente. Pero había un precio que Julián no sabía si estaba dispuesto a pagar. El pozo continuaba susurrando, y Julián sintió que esa oscuridad contenía mucho más de lo que podía imaginar. La historia que no quería recordar estaba por desvelarse en su totalidad, y con ella, una elección que cambiaría su destino para siempre. Las imágenes seguían invadiendo la mente de Julián, fragmentos cada vez más claros del incendio que había arrasado la ciudad vieja décadas atrás. No era solo una tragedia común. Había algo más, un fuego que parecía alimentado por la desesperación, el miedo y un oscuro propósito que aún latía en las ruinas de ese barrio. Julián vio rostros de mujeres y niños atrapados entre las llamas, ojos llenos de terror que parecían buscar ayuda, pero nadie acudía. Luego, la escena cambió a un hombre de mirada dura, vestido con ropas antiguas, que observaba el fuego sin hacer nada, como si el desastre fuera parte de un plan mayor. Él es el culpable, susurró la voz de Elías. Su nombre es Horacio, y su ambición oscura condenó a la ciudad vieja. Julián sintió una mezcla de odio y confusión. ¿Quién era Horacio? ¿Y qué había hecho para merecer tal condena? La voz de Elías le explicó que Horacio había buscado poder a cualquier costo, incluso pactando con fuerzas que ningún ser humano debería invocar. La ciudad se había convertido en un lugar atrapado entre el tiempo y la memoria, donde las almas perdidas no podían descansar y los recuerdos prohibidos flotaban como espectros invisibles. Julián entendió que su misión no era solo descubrir la verdad, sino también confrontar ese mal antiguo para liberar a las víctimas y a sí mismo de esa prisión mental. Pero la oscuridad crecía, y con ella, las sombras que lo acechaban empezaron a manifestarse más allá de sus sueños, en su día a día,
haciendo que la línea entre realidad y pesadilla se desdibujara cada vez más. El recuerdo que no quería tener no era solo un pasado olvidado. Era una amenaza viva que avanzaba, y Julián debía estar preparado para enfrentarla. Desde aquel momento, Julián sintió que no estaba solo. La presencia oscura de Horacio parecía acompañarlo a todas partes, como una sombra al acecho, una amenaza latente que crecía en el silencio de la noche y en las sombras de la ciudad. Era como si aquel hombre del pasado hubiera extendido sus manos para atraparlo y no dejarlo escapar. La realidad se volvía cada vez más tenue. Julián comenzó a notar detalles extraños en su entorno. Objetos que cambiaban de lugar, susurros en habitaciones vacías y la sensación constante de ser observado. Los vecinos que antes lo miraban con recelo ahora evitaban incluso cruzar su camino, como si la sola presencia de Julián atrajera un peligro invisible. En sus sueños, Horacio aparecía con ojos ardientes y sonrisa cruel, recordándole que el pacto que había sellado décadas atrás seguía vigente y que el precio por romperlo sería mucho más alto de lo que podía imaginar. Julián intentó buscar ayuda, pero nadie creía en sus palabras. Para ellos, solo era un hombre perturbado por recuerdos confusos y pesadillas recurrentes. Pero Julián sabía que lo que enfrentaba era real, y que cada vez era más difícil separar el mundo tangible de aquel oscuro limbo en el que se había adentrado. Decidió entonces regresar a la iglesia en ruinas, buscando respuestas y quizás un refugio en ese lugar que parecía contener parte del misterio. Allí, en la penumbra, encontró un libro antiguo cubierto de polvo. Al abrirlo, vio que contenía relatos y rituales olvidados, historias de pactos, sombras y almas perdidas que parecían describir con exactitud lo que estaba viviendo. Pero había una advertencia que le heló la sangre. Quien busque romper el velo entre los vivos y los muertos debe estar preparado para enfrentar la oscuridad que acecha más allá del umbral. Julián sabía que su camino solo se volvía más oscuro, pero también comprendía que no podía detenerse. El recuerdo que no quería tener lo había atrapado, y la sombra de Horacio ya no era solo una amenaza del pasado, sino un peligro inminente en su presente. En la penumbra de la iglesia, Julián sintió una mezcla de miedo y determinación mientras leía las páginas del libro antiguo. Cada palabra parecía cargar un peso invisible, una conexión directa con la historia oscura que había marcado la ciudad vieja y su propia vida. El relato hablaba de Horacio y un pacto con fuerzas que no pertenecían al mundo humano, un acuerdo sellado con sangre y promesas rotas. El libro narraba que Horacio, obsesionado con el poder y el control, había invocado una entidad de las sombras, una presencia que ofrecía dominio sobre la realidad a cambio de sacrificios humanos y la condena eterna de las almas atrapadas en el barrio. Ese ritual oscuro había desatado el incendio que devastó la ciudad vieja, consumiendo no solo edificios, sino también la esencia misma de quienes vivían allí. Julián comenzó a comprender que su conexión con Elías y ese recuerdo fragmentado no era casualidad, sino parte de un destino tejido por fuerzas más allá de su comprensión. Elías había sido una víctima, alguien que intentó detener el pacto pero fue atrapado en la oscuridad. Julián, sin saberlo, había heredado esa lucha. El ambiente se volvió más opresivo, y una sombra apareció en un rincón de la iglesia. Era la figura de Elías, pálida y etérea, que se acercó con ojos llenos de tristeza y advertencia. Julián, dijo con voz débil, debes ser fuerte. El precio para romper este ciclo es alto, y la oscuridad no cede sin luchar. Pero si no lo haces, nosotros quedaremos atrapados para siempre en esta prisión de sombras. Las palabras de Elías resonaron en la mente de Julián mientras sentía que el tiempo se comprimía a su alrededor. Sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad en la oscuridad estaba esperando ser revelada, y él era el único que podía enfrentarse a ella. Con el diario en una mano y el libro en la otra, Julián salió de la iglesia decidido a confrontar el legado de Horacio y el horror que había sellado la ciudad vieja. La salida de la iglesia no devolvió a Julián a la luz común, sino a una ciudad vieja envuelta en sombras aún más densas que antes. Parecía que la misma atmósfera conspiraba para retenerlo en ese lugar donde pasado y presente se mezclaban, donde el tiempo se había fracturado y las almas perdidas vagaban entre sus ruinas. Con el libro antiguo bajo el brazo y el diario apretado contra el pecho, Julián sabía que debía encontrar un conjuro, una fórmula que, según las páginas, tenía el poder de romper el pacto oscuro de Horacio y liberar a las almas atrapadas, incluido Elías.
Pero la búsqueda no sería sencilla. Las instrucciones del libro eran claras pero enigmáticas. Para realizar el conjuro, necesitaba recolectar 3 elementos que simbolizaban la pureza, la memoria y el sacrificio. Cada uno estaba escondido en lugares que guardaban una parte crucial de la historia y la tragedia del barrio. El primero estaba en el antiguo cementerio, un lugar que Julián había evitado desde niño. Allí reposaban los restos de aquellos que habían muerto en el incendio, víctimas olvidadas que esperaban ser liberadas de su condena eterna. El segundo se encontraba en una vieja biblioteca abandonada, custodiada por sombras y secretos, donde reposaban documentos que narraban la historia oculta de la ciudad. Y el tercero, el más difícil, debía encontrarlo en la casa de Horacio, una mansión en ruinas que aún conservaba las marcas del pacto oscuro y de los rituales prohibidos. Mientras avanzaba, Julián sentía la presencia constante de Horacio acechándolo, como un depredador que esperaba el momento para atrapar a su presa. Pero Julián no podía detenerse, porque cada paso que daba era un paso hacia la verdad y hacia la posibilidad de romper el ciclo de sombras que había marcado su destino. La noche caía lentamente, y con ella, la incertidumbre y el peligro crecían. Julián sabía que su próxima parada sería el cementerio, y que allí comenzaría la prueba más difícil de todas: enfrentar el pasado y a las almas que aún clamaban por justicia. Julián se adentró en el cementerio bajo una luna cubierta de nubes que apenas dejaban pasar su luz pálida. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el crujir de sus pasos entre las lápidas desgastadas y las cruces rotas. Cada tumba parecía contar una historia no contada, una memoria atrapada en el tiempo que esperaba ser liberada. Caminó hacia el mausoleo más antiguo, un edificio de piedra ennegrecida por el tiempo y la humedad. Allí, según el libro, encontraría el primer elemento para el conjuro: una piedra blanca, símbolo de pureza, oculta entre las raíces de un árbol muerto que sobresalía del suelo. Mientras buscaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observado se intensificó, y sombras casi imperceptibles se movían entre las tumbas. Julián sabía que no estaba solo. Las almas atrapadas en ese lugar parecían despertarse con su presencia, susurrando nombres olvidados, clamando por justicia y liberación. Finalmente, encontró la piedra blanca, lisa y fría, y la tomó con cuidado. En ese momento, un viento helado atravesó el cementerio y una figura apareció frente a él. Una mujer vestida de blanco, con ojos llenos de tristeza infinita. «¿Por qué buscas perturbar nuestro descanso?», preguntó con voz melancólica. «Este lugar es un umbral entre la vida y la muerte». Julián, sin perder la calma, respondió: «No busco molestarlos, sino liberarlos. Hay un mal que los mantiene atrapados, y debo romperlo». La mujer asintió lentamente y le advirtió: «El camino que has elegido es peligroso, y no todos están dispuestos a enfrentar la verdad. Pero si tu corazón es puro, entonces sigue adelante. La sombra de Horacio es más profunda de lo que imaginas». Con esas palabras, la figura se desvaneció en la neblina, dejando a Julián solo con sus pensamientos y la piedra blanca en la mano. El primer paso estaba dado, pero la oscuridad que lo esperaba en la biblioteca y en la mansión de Horacio amenazaba con devorar su alma. El recuerdo que no quería tener estaba cada vez más cerca de desvelar su secreto más oscuro. Julián se adentró en la antigua biblioteca, un edificio cubierto de polvo y telarañas que parecía suspendido en el tiempo. Los estantes estaban llenos de libros descoloridos y manuscritos olvidados, y el aire olía a papel viejo y madera húmeda. Cada paso que daba resonaba en el silencio, despertando ecos que parecían contar historias secretas. Buscaba el segundo elemento para el conjuro, un pergamino que contenía los registros y testimonios de la ciudad vieja, un testimonio de las tragedias y los pactos oscuros que habían marcado su destino. Encontrar ese pergamino era clave para comprender la memoria del barrio y desentrañar las mentiras que habían sido tejidas para ocultar la verdad. Mientras revisaba los estantes, Julián sintió nuevamente esa presencia que lo seguía, una sombra invisible que acechaba en cada rincón. Pero esta vez, no era solo el miedo lo que lo acompañaba, sino también una creciente determinación. Finalmente, encontró un compartimento oculto detrás de un estante, donde reposaba un pergamino sellado con un símbolo antiguo. Al abrirlo, descubrió relatos de sacrificios,
pactos y desapariciones, escritos en una caligrafía que parecía viva, que se retorcía y cambiaba con cada lectura. Una página en particular llamó su atención. Hablaba de un ritual para liberar las almas, pero advertía que debía hacerse en el lugar donde el mal había nacido, la mansión de Horacio. Julián comprendió que la última prueba lo esperaba allí. El pergamino también contenía una advertencia. El sacrificio final requeriría una entrega total, una renuncia a todo lo conocido y amado. Era un precio que Julián apenas podía imaginar, pero sabía que no podía retroceder. Con el pergamino en mano y el peso de la verdad creciendo en su pecho, Julián se preparó para la última etapa de su búsqueda. La mansión de Horacio esperaba, oscura y silenciosa, como una bestia al acecho en la noche. El viento azotaba las ventanas rotas de la mansión de Horacio mientras Julián se acercaba, cada paso resonando como un latido en la noche silenciosa. La casa se alzaba imponente, una sombra oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba. Era el último vestigio de aquel hombre cuya ambición había condenado a la ciudad vieja a un destino terrible. Al entrar, el aire estaba denso, cargado de una energía que hacía que la piel de Julián se erizara. Los muebles antiguos y polvorientos parecían esconder secretos, y las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, restos de los rituales oscuros que Horacio había realizado. En el centro de la sala principal, un altar desmoronado mostraba las cicatrices de sacrificios pasados. Julián extendió el pergamino que había encontrado en la biblioteca y comenzó a leer las instrucciones para el conjuro final. Las palabras parecían susurrar en un idioma olvidado, pero él las pronunciaba con una mezcla de temor y convicción. Sabía que este era el momento decisivo, el punto donde su vida y la de la ciudad vieja pendían de un hilo. Mientras recitaba el conjuro, las sombras comenzaron a moverse, tomando formas que recordaban a las almas atrapadas por el pacto. Voces susurraban entre las paredes, un coro de lamentos y súplicas que llenaban la mansión con una tensión insoportable. De repente, una figura apareció en la oscuridad. Horacio, o al menos lo que quedaba de él. Sus ojos brillaban con una malicia que desafiaba el tiempo, y su risa resonó como un eco en la habitación. ¿Crees que puedes liberarlos?, dijo con una voz que parecía romper el silencio. Nadie rompe mi pacto y queda impune. Julián sintió que la oscuridad lo envolvía, que la mansión misma se convertía en una prisión. Pero en su corazón, una llama de esperanza ardía con fuerza. Con cada palabra del conjuro, más cerca estaba de romper las cadenas que habían mantenido a la ciudad vieja atrapada. El recuerdo que no quería tener estaba por fin enfrentándose a la verdad, y en esa batalla entre luz y sombra, solo uno podría salir libre. La figura espectral de Horacio avanzaba entre las sombras, su risa se transformaba en un susurro gélido que parecía atravesar los huesos de Julián. La mansión vibraba con la tensión de ese enfrentamiento, y el aire se hacía más denso con cada palabra que Julián pronunciaba del conjuro. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz azulada, y una energía invisible pareció levantar a Julián, dándole fuerza donde solo había miedo. Pero la sombra de Horacio no se rendía. Se multiplicaba, susurraba engaños, recordándole el precio de romper el pacto, la pérdida de todo lo que amaba, la condena eterna, el olvido total. Julián sintió un torbellino de emociones, terror, dolor, desesperación, pero también una fuerza desconocida que lo impulsaba a seguir adelante. La batalla no era solo contra Horacio, sino contra la oscuridad que había anidado en su propia memoria, en sus recuerdos perdidos. En un último esfuerzo, Julián reunió toda su voluntad y pronunció la frase final del conjuro, una invocación que resonó con poder a través de la mansión y la ciudad vieja entera. La sombra de Horacio chilló, una mezcla de furia y derrota, antes de desvanecerse en una ráfaga de viento y luz. El silencio que siguió fue absoluto, pero no era un silencio de muerte, sino de liberación. Las almas atrapadas comenzaron a disiparse, susurrando agradecimientos que Julián sintió como un alivio en su corazón. Él mismo sintió como una carga enorme se levantaba de sus hombros. El recuerdo que no quería tener había dejado de ser una prisión, y se transformaba en una lección, un puente hacia un futuro donde la oscuridad no sería dueña de la ciudad vieja. La mansión quedó en silencio, pero algo en el aire había cambiado para siempre. Julián salió al exterior y miró la ciudad vieja con ojos diferentes.
La niebla oscura que durante tanto tiempo había cubierto las calles comenzaba a disiparse, revelando la belleza oculta bajo las ruinas y el abandono. La gente del barrio empezó a volver lentamente, sus rostros mostrando la esperanza que Julián había liberado con su valentía. Pero él sabía que no todo estaba terminado. La oscuridad siempre acechaba, pero ahora él tenía la fuerza para enfrentarse a ella, para proteger aquellos recuerdos que merecían ser guardados y enfrentar los que debían ser olvidados. Mientras caminaba por las calles, Julián sintió una presencia tranquila a su lado. Era Elías, su amigo y guía en este tormento. Antes de desaparecer, Elías le susurró algo que Julián jamás olvidaría. A veces, olvidar es una forma de sobrevivir, pero recordar es la manera de sanar. Julián sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el recuerdo que no quería tener ya no lo perseguiría. Había encontrado la verdad, había enfrentado la oscuridad, y había elegido la luz. Pero la historia no termina aquí. Porque en las sombras, siempre hay secretos esperando ser descubiertos, y en cada memoria, una historia que puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para enfrentar tus propios recuerdos? ¿Para descubrir las verdades ocultas que acechan en la oscuridad? El recuerdo que no quieres tener puede estar más cerca de lo que crees.